que quieren entrar. Ok, ok, ahí vienen más. Ok. Fíjense, la otra teoría del ciclo es la teoría keynesiana del ciclo, ¿no? Que también se basa en el subconsumo, ¿no? ¿Ok? Keynes cree, ¿ok? que el, ya va. Keynes cree que el ciclo está determinado por las fluctuaciones de la eficiencia marginal del capital. ¿Ok? Y bueno, él fundamentalmente cree que cuando estamos en recesión, el- la inversión comienza a ser mayor que el ahorro, y que cuando vamos a entrar en la recesión, ¿eh? el ahorro se hace mayor que la inversión. Entonces, él técnicamente lo que cree es eso, ¿no? De que cuando estamos en la etapa, estamos aquí, ¿eh? el, 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 la inversión se hace mayor que el ahorro y eso es lo que permite el crecimiento y por eso es que él dice que lo que hay que hacer es estimular el gasto, ¿eh? y la inversión para recuperar la economía, ¿eh? Y que cuando estamos en recesión es porque el ahorro se hizo superior a la inversión, ¿eh? Y comienza a decrecer la economía. Entonces, es una visión muy anti-ahorro, ¿no? La de, la de, la de Keynes, ¿no? Pero también se basa en eso, ¿no? En la idea de que el equilibrio, perdón, de que la crisis ocurre por una caída en el consumo, ¿ok? Lo cual no es totalmente cierto. ¿Ok? De hecho, el, eh, normalmente los analistas financieros, cuando vamos a entrar en recesión, recomiendan comprar acciones del consumo, porque las acciones del consumo son las que menos se caen, porque lo que menos se cae en la recesión es el consumo, ¿ok? Lo que se cae es la inversión. ¿Ok? Entonces, eso es un concepto equivocado que tenemos los economistas, ¿no? Y bueno, y hay una teoría que se llama teoría de los ciclos reales, que es planteada por Kitland y Prescott, ¿ok? En tres trabajos, uno de 1982, el otro de 1990 y el otro de 1995, donde ellos estudian las fluctuaciones de la demanda agregada. Y ellos creen, ¿ok? que lo que ocurre en realidad es un incremento en la producción, ¿ok? O una mejora en la tecnología que hace que la demanda de trabajo se expanda, ¿ok? Y eso es lo que produce la expansión, ¿ok? Y bueno, esa misma expansión es la que provoca después la recesión, ¿ok? Por lo cual ellos piensan que el auge siempre lleva implícito la posibilidad de recesión, ¿ok? Este, Eh, esta teoría es un poquito más cierta. ¿Ok? Sin embargo, a mí la teoría que de verdad me gusta es la teoría austríaca del ciclo. ¿Ok? La teoría austríaca del ciclo se basa en los estudios que originalmente hizo Knut Wicksell, ¿ok? En un libro que se llama El interés y, y el nivel general de precio, la tasa de interés y el nivel general de precio. ¿Ok? Que en el cual él habla de una tasa de interés natural. Hoy en día hay algunos economistas que quieren medir esa tasa de interés natural, lo cual es un absurdo. ¿Ok? Porque de hecho en el trabajo de Knut Wicksell dice que la tasa de interés natural es aquella tasa a la cual se darían los préstamos si no hubiese, si no hubiese dinero. ¿Ok? Entonces, es una tasa eminentemente subjetiva, ¿ok? Por lo cual es imposible calcularla. Sin embargo, Knut Wicksell dice que cuando las tasas se fijan por debajo, ¿ok? De esa tasa de interés natural, ahí debería haber inflación. Y que por el contrario, cuando las tasas se fijan por encima, entonces eso debería crear recesión. ¿Ok? Lo que piensan los austríacos es que lo que normalmente ocurre es que el Banco Central siempre fija las tasas por debajo. ¿Ok? Y eso al final lo que ocurre es que lleva a los tomadores de decisión a tomar decisiones equivocadas. ¿Ok? Que es lo que ellos llaman los malinvestments, ¿no? O sea, las inversiones equivocadas.
Eso, ese es el no. Yo lo llamo inversiones equivocadas. ¿Ok? Y eso es lo que motiva el crecimiento general. ¿Ok? Y por supuesto, como los crecimientos nunca son parejos, hay diferencias en los bienes. ¿Ok? Unos crecen más que otros. ¿Ok? Y bueno, un poco para explicar eso, ¿ok? Hayek usa una cosa que él llama el triángulo de la producción, ¿ok? Que en realidad es una adaptación de la teoría de Jevons del ciclo a la teoría austríaca del ciclo. ¿Ok? Entonces él dice que si nosotros clasificamos los bienes como los clasifica los austríacos y ponemos el primer orden como el orden del consumo, entonces los bienes de orden superior son las inversiones de capital. ¿Okay? Y de hecho, si nosotros lo vemos como etapas, ¿okay? Para que yo pueda consumir, debo de comprar en alguna empresa de comercialización. Esa empresa de comercialización le debería comprar a una empresa de distribución. Esa empresa de distribución le debería comprar a la fábrica que fabrica ese producto. ¿Okay? La fábrica que fabrica ese producto debería comprar las materias primas de alguien que la refine. ¿Okay? Y ese alguien que refina compra la materia prima del lugar de extracción de esa materia prima, que en este caso pudiera ser la minería. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las etapas de la inversión y este es el consumo. ¿Okay? Y bueno, y la tangente de este ángulo es lo que determina la tasa de interés. ¿Okay? Por lo cual, si las etapas de producción son más, ¿okay? La tasa de interés debería ser menor. ¿Okay? Y si el consumo es menor, también la tasa de interés debería ser menor. ¿Okay? Por lo cual, mayores niveles de ahorro nos llevan a menores tasas de interés. ¿Okay? Eso es lo que diría este triángulo de producción. Ahora, cuando el Banco Central no actúa, ¿okay? Lo que ocurre normalmente es que para que haya crecimiento debe haber ahorro y el ahorro es disminución del consumo. ¿No? ¿Okay? Si la gente ahorra, entonces eso permite el financiamiento de empresas que añadirían más sectores a la estructura de producción, ¿okay? Por lo cual la economía crecería por expansión de la inversión. ¿Okay? Y este es el crecimiento natural. O sea, así es como se debería dar el crecimiento en la economía. O sea, se debería dar porque la gente ahorra y ese ahorro después se canaliza en inversión. ¿Okay? Bueno, por eso que yo dije antes que había identidad entre ahorro e inversión. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando el Banco Central hace política monetaria, ocurre un movimiento extravagante en la estructura de producción, porque el central está bajando las tasas, ¿okay? Para forzar a un crecimiento del consumo. ¿Okay? Si efectivamente crece el consumo, ¿okay? Y al mismo tiempo crece la inversión, entonces aquí hay una tensión en en este triángulo que al final va a terminar en una crisis y una posterior recesión. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual una de las cosas que le dice Hayek a Keynes es que hacer política monetaria es contraproducente. Y esa es la razón por la cual, como yo comenté antes, Keynes dice en la teoría general que no se debe aplicar política monetaria. ¿Okay? Eso lo estás extrayendo directamente de lo que dice Hayek. ¿Okay? Ok, este, si nosotros seguimos con el planteamiento de la teoría del ciclo, entonces ese panorama de mejora que ocurre por la disminución de la tasa de interés afecta a toda la economía y hace que comiencen a crecer los precios. ¿No? Ese crecimiento de precios no es homogéneo, ¿okay? Por lo cual probablemente el índice de precios no me sirve para identificar realmente lo que pasa. ¿Okay? Y como se están ejecutando al mismo tiempo inversiones que son adecuadas, que van a tener demanda, y inversiones equivocadas que no van a tener demanda, entonces se dan demandas muy acentuadas en los factores de producción y eso hace que la producción sea cada vez más costosa, ¿okay?
y al final del periodo del auge se dan importantes subidas en los precios de los factores de producción. ¿Ok? Y eso es lo que pone en peligro a las inversiones equivocadas. Las inversiones equivocadas, en primer lugar, colapsan por la pérdida de ganancias. ¿Ok? Y cuando el Banco Central después detecta que efectivamente hay un proceso inflacionario, y entonces hace política monetaria contractiva, entonces el mismo Banco Central colapsa las inversiones equivocadas. Entonces las inversiones que quiebran en la crisis son las inversiones equivocadas. Entonces ahí comienza la recesión. Esa recesión es un periodo de acomodo de las fuerzas productivas. ¿Okay? Es más, ahí el Banco Central no debería actuar, debería dejar que eso ocurriera no, naturalmente. ¿Okay? Y bueno, es la salida de las inversiones lo que ocasiona la crisis, no la caída en el consumo. Por eso es que el consumo no se cae. ¿Okay? Y por eso es que los financistas dicen que hay que comprar empresas del consumo, porque el consumo no se cae en la recesión. ¿Okay? Y bueno, las empresas que sí cierran, que son las que están en las últimas etapas de la estructura de producción, entonces a esas empresas este, eh, 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 o sea, se provoca el desempleo en esas empresas. ¿Ok? Y la economía comienza a redimensionarse. ¿Ok? Y prepararse para una nueva recuperación que solo ocurrirá cuando ese reacomodo se ajuste. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que se haga al final, ¿okay? Dependiendo de lo que haga, lo que haga el Banco Central y lo que haga el gobierno, entonces la, se puede anticipar lo que va a ocurrir. ¿Okay? De hecho, si el Banco Central vuelve a intervenir y vuelve a bajar la tasa de interés, bueno, lo que va a ocurrir es que eso va a generar un nuevo ciclo económico. ¿Okay? Y va a generar la siguiente crisis. ¿Okay? Si el Banco Central no actúa, entonces probablemente la economía va a crecer. ¿Okay? Eh, Nunca sin que ocurra ciclo. ¿Okay? Pero los ciclos serían menos violentos. ¿Okay? Y de hecho, fíjense que cuando se masificaron los bancos centrales, el ciclo se convirtió en un problema permanente, ¿no? ¿Okay? O sea, antes del siglo XVIII, cuando casi no había bancos centrales, el ciclo era esporádico. ¿Okay? En el XIX, cuando cada vez había más bancos centrales, cada vez había más ciclos. Y hoy en día en el 20, que en el cual todos los países tienen bancos centrales, bueno, en el 21, ¿okay? El ciclo es el pan nuestro de cada día. ¿Okay? Este, un poco para entender esto, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a decir que los indicadores económicos todos son rezagados, ¿okay? Porque todos me muestran algo después que ya pasó. ¿Okay? De hecho, eso es lo que pasa con el PIB, con el IPC, con el índice de precio al mayor, con la balanza de pago. ¿Okay? Todas las variables económicas aparecen después que el fenómeno ocurre, ¿no? Hay algunos indicadores financieros que son eh, rezagados y otros son contemporáneos. ¿Okay? Por ejemplo, son rezagados los balances de las empresas, los flujos de caja de las empresas. ¿Okay? Y son contemporáneos la tasa de interés, los tipos de cambio, los precios de la bolsa y los precios del OTC. ¿Okay? Y dentro de los indicadores financieros hay unos indicadores que, además de que son contemporáneos, son líderes. Y son unos indicadores que son construcciones. De hecho, el primero es los índices bursátiles y el segundo son las curvas de rendimiento. ¿Okay? Y bueno, las curvas de rendimiento, bueno, primero, el índice bursátil es un Lasper simple. Es igual que el IPC, pero hecho con acciones. ¿Okay? Y con los precios de las acciones. Y las curvas de rendimiento son construcciones que se hacen artificiales tomando bonos del mismo tipo en plazos distintos. Entonces, si yo, por ejemplo, en este eje coloco los plazos de duración del bono,
Y en este eje coloco las tasas de rendimiento. Si los bonos de corto plazo tienen menor tasa que los bonos de largo plazo, yo tendré una estructura normal de tasas o una estructura de pendiente positiva. ¿Okay? Y esa es la que ocurre normalmente, ¿okay?, cuando la economía está creciendo. ¿Okay? O cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva. ¿Okay? Hay una segunda estructura de tasas que es cuando la estructura se aplana. ¿Okay? Y eso lo que significa es que el bono de corto plazo rinde casi lo mismo que el bono de largo plazo. ¿Okay? Es una estructura atípica, pero es una estructura que se presenta en los mercados. ¿Okay? Y la otra es todavía más extraña, ¿no? La estructura invertida de tasa de interés, en la cual el bono de corto plazo tiene una tasa mayor que el bono de largo plazo, ¿no? Y esto normalmente ocurre cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva, ¿no? Porque el Banco Central en realidad afecta las tasas del mercado de muy corto plazo. ¿Okay? Entonces, él es el que invierte esta curva cuando estamos ya llegando a la crisis. ¿Okay? Y según esta teoría, normalmente en la etapa expansiva del ciclo se presentan curvas de rendimiento mmm, positivas. ¿Okay? Al final de la recuperación y el auge se presentan curvas de rendimiento planas. ¿Okay? Y normalmente antes de la crisis y durante toda la recesión se deberían presentar curvas de rendimiento dependiente negativas, ¿no? Ojo que eso es lo que ocurría antes de que hubiese Banco Central, ¿no? Hoy en día no pasa así. Vamos a ver cómo pasa. ¿Okay? Para eso son los gráficos. Entonces sería una cosa así, ¿no? En el fondo de recesión, la estructura debería ser positiva y debería permanecer positiva hasta el auge. ¿Okay? Cuando estamos a punto de terminar el periodo de crecimiento, entonces ahí se aplana la curva y luego vendrá una curva de rendimiento invertida. ¿Okay? Que en condiciones normales debería durar todo el periodo de la recesión. ¿Okay? Y de hecho, aquí eso me lleva a tres posibles escenarios de inversión. Cuando yo tengo una estructura de tasas positivas, pero plana, ¿okay?, positiva, a mí me conviene comprar acciones. ¿Okay? Y eso me conviene hasta que la estructura se aplana. Cuando la estructura se aplana, la curva que debería seguir es una curva de pendiente negativa, por lo cual yo debería comprar bonos de largo plazo. ¿Okay? Y cuando la curva de rendimientos tiene pendiente negativa, lo que debo tener es una inversión en bonos de corto plazo. ¿Okay? Pues yo debería ganar más con bonos de corto plazo que con bonos de largo plazo en esa estructura de tasas, ¿no? Y un poco para explicar esto, ¿okay?, cuando la curva es plana, ¿okay?, y ahí está plana en color azul, ¿okay?, la siguiente curva de rendimiento debe ser dependiente negativa, ¿okay?, o dependiente invertida, ¿no? Y como yo no sé cómo va a ser, esa curva puede ser la A, la B o la C. ¿Okay? ¿Estamos? Si es la A, ¿okay?, entonces el bono de corto plazo baja un poquito de rendimiento, ¿okay?, por lo cual quien tiene ese bono de corto plazo gana el rendimiento más el incremento de precios que provoca esta disminución de rendimiento. ¿Okay? Si es la B, entonces el tipo que tiene el bono de largo plazo, ¿okay?, no pierde ni gana nada, solamente se gana la tasa de rendimiento. ¿Okay? Y si la estructura es la C, entonces el tipo que tiene el bono de corto plazo, además de la tasa de rendimiento del largo plazo, va a perder un poco por la vía de la disminución de precios, porque la disminución de precios es lo que causa ese aumento de rendimiento. ¿Okay? Entonces, esto es lo mejor que me puede pasar, esto es algo normal, y esto es algo medio malo, pero no tan malo como si yo me comprara un bono de corto plazo, porque si yo me compro un bono de corto plazo, pierdo en cualquiera de los tres escenarios. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual cuando la curva de rendimiento es plana, lo único que yo puedo hacer es comprarme un bono de largo plazo. ¿Okay? Vale. Ok, cuando estamos en una estructura de tasas invertidas, ¿okay?, y esa es la tasa
la estructura que está pintada en azul. Entonces, la que debe seguir es una estructura de tasas positivas. Si yo compro el bono de corto plazo aquí y lo vendo acá, ¿okay? Yo voy a ganar mucho dinero. ¿Okay? Entonces, a mí me conviene un bono de corto plazo. ¿Okay? Por el contrario, si yo tengo un bono de largo plazo, entonces el rendimiento va a subir de aquí a acá, por lo cual el precio debe subir, debe caerse muchísimo, ¿okay? Por lo cual perdería mucho dinero. Entonces, esa es la razón por la cual cuando la curva es invertida, yo tengo que comprar un bono de corto plazo. ¿Okay? Ok, este, ojo con esto, ¿no? O sea, la teoría económica siempre se cumple, ¿okay? Pero es la teoría económica de verdad. ¿Okay? Y la academia conoce solamente el caso que no se vive en la realidad, que yo llamo caso del libro. ¿Okay? Y hay que tener bien en cuenta que la economía es una ciencia, ¿okay? No una religión revelada. ¿Okay? Eh, por lo cual, lo que a veces nos dicen los libros de macro y micro no es cierto. ¿Okay? Y los métodos tradicionales nos deberían llevar a perder dinero, ¿no? O sea, si yo me voy a la bolsa con la idea de que de todo lo que me enseñaron en macro y micro, probablemente voy a perder mucho dinero. ¿Sí? Y bueno, y hay que tener bien claro esto, ¿no? Que no existen los errores de mercado, ¿sí? Y que, pero eso tampoco significa que no existe, o sea, que el mercado sea lo más perfecto que hay. O sea, el mercado es lo más perfecto que tenemos, pero no es perfecto. ¿Sí? Y la otra cosa es que yo tengo que seguir a los bancos centrales porque ellos son los que cometen de verdad los errores, ¿okay? Que los voy a llamar errores de gobierno, ¿okay? Y esos errores crean oportunidades de negocio. Fíjense, cuando la estructura de tasa es negativa, es porque el Banco Central la puso así. Cuando la estructura es plana, es porque el Banco Central la puso así. Cuando la estructura es positiva, es porque el Banco Central la puso así. Entonces, esos son errores del gobierno, ¿okay? Errores de política, ¿okay? Que el inversionista tiene que aprovechar para hacer dinero. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Okay? Ya con eso estamos listos. ¿Okay? Creo que las gráficas se las muestro en clase eh, el, el próximo martes. ¿Okay? Entonces, bueno, gracias por la paciencia. ¿Okay? Y en un rato yo trato de colocarle los videos y mandarle las dos presentaciones. Gracias, profesor. No, claro que se las voy a pasar. Bueno, ok, vale. Si no hay preguntas, tranco, llego. Que ya yo estoy cansado de tanto hablar tontería. Ok, vale, nos vemos, José Manuel. Que les vaya bonito, pues. Nos vemos la próxima semana, profesor.